Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torah. Ramanán, Barehut et Adonai Hameborá. Bendigan a Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Hameborá Leolam Baed. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. En esta ocasión, mis Ajin, estamos en la Parashá Mishpatín. Esta Parashá Mishpatín está en Shemó, Éxodo, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. Haktará Mishpatín, tenemos Yermiyah, Jeremías, capítulo 33, verso 25 al 26. Jeremías, capítulo 34, verso 8 al 22. Lecturas sugeridas, Misajín, del Brit Hadashah para la Parashá Mishpatín. Tenemos Matatía, Mateo, capítulo 5, verso 38 al 42. Matatía, capítulo 15, verso 1 al 20. Tenemos Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 7, verso 1 al 23. Tenemos Hechos, capítulo 23, verso 1 al 11. Tenemos Hebreos, capítulo 9, verso 15 al 22. Y Hebreos, capítulo 10, verso 28 al 39. No olviden suscribirse, activen la campanita y denle me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Mishpatín, Misajín significa reglamentos. Muy importante esta parasha para cada uno de nosotros. Recuerden, mis amados Ajín, mis amados hermanos y hermanas en las naciones, de que agarremos nuestra porción en cada parasha. ¿Sí? Y cuando toque agarrar la porción, a veces toca aguardar mandamientos, o sea, obedecerlos, llevarlos por obra. Y si tiene usted la disponibilidad de empezar a obedecer la misma, el mandamiento que a usted le va llegando, hágalo. Porque si usted permanece en la Torá, en el Tanaj, en la Biblia, el Tanaj, la Torá, le va a estar hablando año con año. Y después, si usted no obedeció la misma, el decreto, estatuto, mishpatín, lo que usted le haya llegado, y si no lo guardó, se le va a demandar, se le va a demandar. Aquí una cosa muy importante, primeramente escuchar la voz del Boreolán en nuestra conciencia. Porque si usted va allá a las redes sociales y empieza a escuchar la voz, no del Boreolán, sino de uno que es antitorá, de uno que le dice esto sí y esto no, esto sí y esto no, horrenda cosa le espera. Así que primero aprenda a escuchar la voz de Adonai en su conciencia para que pueda y podamos obedecer los mandamientos, los reglamentos del Boré Olam, ¿sí? De lo contrario, se va a encontrar muchas veces perdido. En esta parashá, Misajín, vemos cómo el Eterno dice que si alguien compra un siervo hebreo, deberá dejarlo ir después de 6 años de servicio. Si entró solo, saldrá solo. Pero si su amo le dio mujer y ésta tuvo hijos, la mujer y los hijos serán del amo. Si el siervo no quiere irse, entonces le será perforada la oreja y será su siervo por siempre.
Si una hija es vendida como sierva, si a su señor no le agrada, podrá ser rescatada y no ser vendida. También vamos a mirar que quien hiera a otra persona y le cause muerte, deberá morir. Quien secuestre a una persona y la venda, debe morir. También debe de morir quien maldiga a su padre o a su madre. Cuando se causen lecciones que no ocasionen la muerte, el agresor será absuelto, pero deberá indemnizar a quien hirió por un valor correspondiente a la paga que recibiría si estuviese trabajando, y deberá hacer que le curen. Será castigado quien hiera a su siervo y éste muera, mas no lo será si el siervo vive. Deberá ser compensada toda vida o toda herida o toda pérdida de algún miembro en una forma justa. Si las heridas se causan a un siervo, deberá dejársele libre. Un buey que acorneare a una persona deberá ser apedreado. Si hay muerte de personas y ya se sabía que el buey atacaba de esta forma, su dueño deberá morir. Si alguien cava un pozo y allí cae un asno o un buey, deberá resarcir al dueño y lo muerto será suyo. Quien hurte un buey u oveja para degollarlo y venderlo, deberá pagar 5 bueyes o 4 ovejas, según el animal. Un ladrón que esté forzando una casa y sea muerto, el que lo mató no será culpado de muerte. Toda clase de robo implicará la restitución de lo robado, incluyendo una compensación. De igual forma, se hará cuando lo prestado fue dañado o estropeado. Si alguien engaña a una doncella y duerme con ella, deberá hacerla su mujer. Serán muertos las hechiceras, quienes cohabiten con animales o quien haga ofrendas a un dios extraño. No se podrá engañar al extranjero ni al pobre, ni afligir al huérfano, a los huérfanos o a las viudas. No se tomará en prenda el vestido del prójimo. No se injuriará a los jueces, ni se maldecirá a un príncipe del pueblo. Será consagrado el primogénito de hombres y de animales, y el pueblo será Kadosh. No se admitirá rumor falso, ni se podrá ser testigo falso. Se deberá ser justo en el juicio, sin hacer acepción de personas. 6 años se sembrará, pero el séptimo año se dejará la tierra libre. Se deberá reposar el séptimo día, el Shabbat. No se podrá mencionar nombres de otros dioses. 3 veces al año se celebrará fiesta para Adonai. Se traerán las primicias a la casa de Adonai. No se cocerá el cabrito en la leche de su madre. El Todopoderoso enviará a su malaj para guiar al pueblo, y éste deberá seguirle.
cuando lleve al pueblo a la tierra de las naciones de Canaán, no se deberá hacer como hacen esas naciones. Si el pueblo obedece, habrá prosperidad. El pueblo será multiplicado y las naciones serán echadas de aquella tierra. El Todopoderoso ordena a Moshe que suba con Aharón, Nadab y Abihu y se inclinen, pero solo Moshe podrá acercarse. Moshe contó las palabras que le dijo el Boreolán, y el pueblo dijo que haría lo que él dijo. Moshe escribió todas las palabras de Adonai y después las leyó ante el pueblo, que de nuevo dijo que haría lo que Adonai había ordenado. El Todopoderoso ordena a Moshe subir al monte para darle las tablas de piedra, con la Torá y los misbó. Cuando Moshe subió, una nube cubrió el monte, y Moshe permaneció allí 40 días con sus noches. Mis amados ajín, no olvide suscribirse a su canal, sus plataformas que aparecen aquí en este canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta enseñanza con sus seres queridos. De todo esto vamos a estar hablando, mis amados hermanos y hermanas, verso por verso. Así que le encargo que agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes, para que también apunte sus preguntas, sus dudas, para que usted le pregunte a su Roe, a su More o a un servidor. Amén. Así que comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav etzivanu, laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Comenzamos. Capítulo 21, verso 1 dice: Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Misajín, misjaverín, la palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanzas en la Reina Valera es leyes, que quiere decir mishpatin. En la Torah Misajín aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Todopoderoso ha dado a su pueblo. Si usted y yo nos consideramos pueblo de Elohim, toca Misajín, toca agarrar nuestra porción para obedecerla. Misajín, las 5 palabras más comunes son la Torah, en plural es Torot, significa instrucción, significa norma, significa ley. Viene de la raíz Yara, que significa señalar. Y también Misajín hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. O una instrucción cualquiera, por ejemplo, Proverbios 3:1, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Esto quiere decir Torah. O una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio, que lo podemos encontrar en Baikra, Levítico capítulo 6, verso 9, que dice: esta es la instrucción, o sea, la Torah, del holocausto. Baikra 7:11. Esta es la instrucción, que es Torah, del sacrificio de la ofrenda de Shalom. En Romanos capítulo 7, verso 2, dice la ley en cuanto al marido, la instrucción general entregada al pueblo de Israel, que es la Torah de Moshe, o los 5 libros de Moshe, o el Humash, o el Pentateuco, o la Torah, o la ley. Por ejemplo, Devarim, Deuteronomio capítulo 32, verso 26, que dice: este es el libro de la ley, Torah. Jueces capítulo 1, verso 7 al 8, la ley, Torah, que Moshe te mandó. Este libro de la ley, este libro de la Torah.
Mateo capítulo 5, verso 17, también la ley es Torah. Lucas 24, 44, la ley de Moshe es Torah, es de lo mismo. Recuerden que hay una ley y es la ley del pecado, para que no se confundan, pero los inversalistas que tergiversaron los versos, echaron todo a perder, pero también estaba escrito que dice el Boreolán, hay quien viene y cambiará los tiempos. Y si estos tiempos han sido cambiados, mis amados hermanos y hermanas, toca recibir la Ruach HaKodesh para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque en el Tanaj hay muchas palabras que fueron injertadas por mano negra, ¿sí? Y por eso está la confusión en las religiones. Si usted se mete en las redes sociales a mirar a los disque o maestros cristianos que están allí, es un remolino y dan vuelta en lo mismo, pero no tienen revelación. Así que oremos usted y yo por ellos y por nosotros para que tengamos revelación del Boreolán por medio de su Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Amén. Así que mediten eso, no se confunda cuando aparecen ley del pecado y ley que significa Torah. Muy importante. En Devarim 4, 44 al 45 dice, esta es pues la Torah que Moshe puso delante de los Bnei Israel. Estos son los testimonios. Testimonios son edut. Los estatutos son hukim. Y las ordenanzas mishpatim, que es en la que estamos en este momento, que Moshe dio a los Bnei Israel cuando salieron de Misraim. Mis Javerín, en el texto que estamos estudiando encontramos la palabra mishpatim, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos o preceptos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. Mis ajín, mis javerín, la parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra ba. Aquí está la palabra o la letra ba, que significa y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con lo que había antes. Recuerden que Mashiach es el Aleph y la Taf. Así que estos Mishpatim, Misajín, leyes sociales, están en relación con lo que está escrito al final del capítulo 20. Esta parashá, Misajín, contiene más de 50 mandamientos 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Después de haber recibido todas estas leyes, Moshe escribió un rollo llamado el libro del pacto, en el capítulo 24, verso 7. Aquí, misajín, los jajamín de bendita memoria discuten acerca de cuál fue el contenido de este libro. Si incluía todo desde el relato de la creación del universo, o sea, en Bereshit 1:1 en adelante, o si empezó después, algún otro lugar. Rashid dice, Misakin, que allí estaba escrito todo desde la creación hasta la entrega de la Torah. Así que juzgue usted por medio de la Ruach HaKodesh. Capítulo 21, verso 2 dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Pongan atención aquí. Misajín, en el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. Los Bnei Israel fueron esclavos en Misraim, en el sentido de que no tenían el derecho ni de la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, los Bnei Israel ya no podían ser esclavos.
puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no sería para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, el año de remisión, que cae cada séptimo año. Tenían el derecho de obtener vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal. Pero nada más, misajín, a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, era marcado en el lóbulo de su oreja como una señal y así serviría en la casa de su amo hasta el año del jubileo, que caía cada 50 años, para que no se confunda. Uno es el año del Shemitah y otro es el año del jubileo. De esta manera, misajín, un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año Shemitah ni en el año del jubileo. En ese sentido, misajín, se podía hablar de esclavitud, porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto o un animal, como está en el 21:21. Sin embargo, misajín, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclava en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido en la Edad Media, especialmente con las ventas de los esclavos de África para América. En esta porción, misajín, en esta parashá, vemos cómo un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. En el capítulo 21, verso 5, muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro, porque le beneficiaba, en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra, misajín, cómo fueron tratados un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico, y para algunas personas era preferible, antes que tener que buscarse la vida para él, era una situación cómoda. De este texto, misajín, aprendemos también que si un hombre tiene la oreja perforada, es una señal de esclavitud. ¿Cómo tiene usted sus orejas? Medite. Misajín, la única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene con qué pagar para restituir el robo. Entonces el tribunal, el Beidín, tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. En el capítulo 22, verso 3. Este mandamiento, misajín, no aplica a las mujeres, para que vayan mirando. Capítulo 21, verso 3 dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pongan atención. Se refiere aquí, misajín, a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de su servidumbre. Capítulo 21, verso 4 dice, si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Aquí misajín se refiere a una mujer no hebrea, que el amo le entrega con el fin de obtener hijos esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Esto sí es grave. Capítulo 21, verso 5 dice,
Pero si el siervo insiste, diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Si se da cuenta aquí por el amor a su esposa y a sus hijos, él quiere seguir siendo esclavo o siervo de su amo. Misajín, el pueblo hebreo fue sacado de Misraín para ser libre. Usted y yo hemos sido rescatados de la inmundicia para ser libres. Ya no celebramos fiestas paganas, ya celebramos las fiestas a Yud-Hei Vah-Hei. Esta decisión va en contra de la perfecta voluntad de Adonai. Por eso fue marcado en la oreja. Este que decide quedarse con su amo, con su patrón terrenal. Capítulo 21, verso 6 dice, entonces su amo lo traerá a los jueces, que quiere decir Elohim, y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Para siempre. Misajín, la palabra Elohim significa en este contexto jueces. La expresión para siempre en hebreo es leolam. Leolam significa en este caso hasta el año del jubileo. Capítulo 21, verso 7 dice, y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Ponga atención. Misajín, si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto, Misajín, la ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no pueda salir en el año Shemitah, como está escrito en Devarim 15:12, que dice, si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero el 7º año lo pondrás en libertad. Aquí, Misajín, según Rashi, que si un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente o un ojo, no podrá ser libre por ello como los esclavos de las naciones. En el 21, 26 y 27. Misajín, un siervo hebreo o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año Shemitah o por ser redimido. Es decir, que alguien pague un precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año Shemitah o el año del jubileo. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. Así que mediten eso. Capítulo 21, verso 10 dice, si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Aquí, Misajín, estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. ¿Sí? Que es su alimento, su ropa y sus derechos conyugales. Capítulo 21, verso 11 dice, y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Aquí, mis amados ajín, según Rashi, las 3 cosas son destinarla para sí, en el verso 8. Destinarla como esposa para su hijo, en el verso 9. O reducirle del monto de su rescate, con lo cual ella hubiera salido libre, como está en el verso 8. Si el amo no hace una de estas 3 cosas por ella, tendrá que salir libre sin que se pague un dinero de rescate por ella. Así que continuamos, capítulo 21, verso 12 dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá.
Aquí, misajín, las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. Elohim ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Boreolán hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta, misajín, los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Elohim, misajín, conoce los corazones de cada persona. Sin embargo, misajín, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim aquí en la tierra para que no se propague el mal. Misajín, una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está en Primera de Reyes capítulo 10 verso 9, que dice: Bendito sea Shen, tu Elohim, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor a que Hashem ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. También en Proverbios, mire, Proverbios capítulo 16, verso 12 dice: Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Tenemos también un tejilín en el Salmo 9:4 que dice: Te sientas en el trono juzgando con justicia. Claro que aquí hay diferentes jerarquías. En el Salmo 97, verso 2 dice: El fundamento de el trono de Adonai es, en primer lugar, la justicia, no la misericordia, como está en el Salmo 97, verso 2. Cuando dice nubes y densas tinieblas lo rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Misajín, la justicia de Adonai es la base para su gobierno, no su misericordia en primer lugar. La base de la Torah es la justicia. Por eso, misajín, todas estas leyes sociales están basadas en la justicia, como está en el Salmo 19, verso 9, que son: los juicios son mishpatín, de Hashem son verdaderos, todos ellos son justos. Todos ellos son justos, así que nosotros no tenemos por qué quitar ni poner los juicios, los mishpatín. En Devarim 32:4 dice: La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. El Elohim de fidelidad y sin justicia, justo y recto es él. Misajín, el reinado mesiánico será establecido sobre la justicia, como está en Isaías 9:7, que dice: El aumento de su soberanía y de la Shalom no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Hashem de los Sebaot hará esto. Misajín, la justicia es la base de un reinado. Sin embargo, Misajín, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si Elohim juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos totalmente exterminados desde hace mucho tiempo ya. Por lo tanto, Misajín, encontramos también la misericordia como un ingrediente en el reinado de Adonai, como está en el Tejilín, miren, en el Salmo 89, verso 14, que dice: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Aleluya. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 28. Dice: Lealtad y verdad guardan al rey, y por la misericordia sostiene su trono. Aleluya. Y así hay muchas citas para corroborar la justicia y la verdad del Boreolán.
Recuerden que Él es Rahún, Él es misericordioso. Así que tengamos mucho cuidado, usted y yo, no acumulemos ira para el día de la ira. Capítulo 21, verso 15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Misajín, según el Talmud, no se hará acreedor a la pena de muerte, sino por un golpe que cause una lección, es decir, una contusión, o como le llaman acá en la diáspora, un moretón, un anatoma, algo así, o una herida de la cual salga sangre también. Capítulo 21, verso 17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Misajín, este texto fue citado y apoyado por el Mashiach en Mateo capítulo 15, verso 4 y Marcos capítulo 7, verso 10. Según el Talmud, Misajín, toda pena de muerte que no está especificada siempre es por medio de estrangulamiento. Capítulo 21, verso 19 dice, y se levanta y anda afuera con su bastón. El que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Aquí, Misajín, según la Mishnah, hay 5 tipos de compensación que tiene que pagar el que cause un daño físico a otro. Ponga atención. Por daño físico, que en hebreo es nesek. Por dolor físico, que en hebreo es tesar. Por gastos médicos, que en hebreo es ripuin. Por holganza o paro forzoso, que en hebreo es shebet. Por vergüenza en hebreo, que es boshet. Y segunda, ¿sí? Así que mediten eso. En el capítulo 21, verso 20 dice, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Aquí, Misajín, el castigo es la pena capital por medio de la espada, como está en Baikra, Levítico capítulo 26, verso 25, donde aparece la misma palabra en hebreo que es nakam, traducida como venganza. Misajín, el siervo y la sierva a los cuales se refiere aquí no son hebreos, por el verso 21 que dice que son la propiedad de su amo, lo cual no sería el caso de un siervo hebreo, porque un hebreo es siervo temporal. Esto nos enseña, Misajín, que un esclavo no hebreo tiene el mismo valor que un hebreo. Todos los seres humanos, Misajín, tenemos el mismo valor. Capítulo 21, verso 21 dice, sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Misajín, si el esclavo muere después de 24 horas, no se considera como un asesinato, lo cual hubiera sido el caso si no hubiera sido su esclavo. En el capítulo 21, verso 22 dice, si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, y ella aborta sin haber daño, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Aquí, Misajín, en este caso el niño abortado no es vengado con la pena capital. El agresor tendrá que pagar una multa por el valor del feto según lo que los jueces decidan. En el caso de que el marido haga una demanda ante el Beidín, la Corte de Justicia. Así que aquí los que deciden es el Beidín. Capítulo 21, verso 23 dice, pero si hubiera daño, entonces darás vida por vida. Pongan atención aquí.
Aquí no es la ley del talión. Aquí se refiere a un daño en la mujer, no en el niño que ya murió. Los maestros Misajín tienen dos opiniones en cuanto a la interpretación a este verso. Hay quienes opinan que el hombre tendrá que pagar con su vida literalmente. Y otros que dicen que se trata de indemnización monetaria, según el precio por la cual hubiera sido vendida en el mercado de siervos. Misajín, los que mantienen la segunda opinión dicen que el hombre no tenía la intención de matar a la mujer y por eso no se le puede emplear la pena de muerte. Los de la primera opinión dicen que si el hombre tenía la intención de matar al marido, también es reo de muerte por matar a la mujer, para que vaya meditando en este asunto. Capítulo 21, verso 24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí, Misajín, según el Talmud, aquí no se refiere a tomar los órganos del otro en recompensa por un daño hecho, sino de pagar con dinero el valor del miembro dañado. Misajín, según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona intacta, en el caso de que hubiese sido vendida en un mercado. Misajín, la primera de las 5 tipos de compensación por daño físico es Nesek, es empleada de por vida. En el caso de que una persona tenga pérdidas en su trabajo por ese daño, por ejemplo, si una persona trabajando con 2 manos y 2 pies ganaba 100 y después de la pérdida de alguno de estos órganos solo podrá ganar 40, el agresor tendrá que indemnizarle el 60% durante el resto de su vida para recompensarle la pérdida. Es para que vaya comprendiendo cuando dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Aquí no es la ley del talión, que si te sacó un ojo, tú le sacas el otro. ¿Cómo andaríamos todos tuertos, verdad? Mediten eso. Capítulo 21, verso 25 dice, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos 3 casos, Misají, no se trata de la pérdida de órganos, sino de un dolor físico, que es tesar, que también tendrá que ser recompensado, según la cantidad de dinero que una persona como ella desearía recibir a cambio de sufrir el mismo dolor. Aquí Misajín, según Rashi, una herida en hebreo que significa petza, no pesa, es petza. Es una lección que saca sangre y golpe. En hebreo es jabura. Es una lección que acarrea la coagulación de la sangre interiormente y hace enrojecer la carne que está sobre ella. Comúnmente nosotros la conocemos como un anatoma o moretón. Capítulo 21, verso 26 dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Aquí, misajín, pongan atención, aquí se refiere a un esclavo kenaní, no hebreo, como hemos dicho antes. Aparte del ojo y de el diente, lo mismo se aplica también respecto a la pérdida de las puntas de 24 órganos. Los dedos de las manos y de los pies, los oídos, la nariz y el miembro viril, para que vaya teniendo un poco de entendimiento. Capítulo 21, verso 29 dice, sin embargo, si el toro tenía desde antes el hábito de cornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado.
y su dueño también morirá. Aquí mediten esto por aquellos que viven allá en las rancherías y que hay toros salvajes y le dicen al dueño y no entiende el dueño, puede llevarlo a las autoridades. Aquí también, Misajín, según Rashi, en este caso, el cielo dará la muerte al dueño del toro violento, no el hombre. Este texto nos enseña, Misajín, que el dueño de un animal es responsable por los daños que pueden causar ese animal. ¿Sí? Capítulo 21, verso 32 dice, si el toro acornea a su siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata, y el toro será apedreado. Aquí, Misajín, se trata de esclavos kenaní. En el caso de siervos hebreos, habría que pagar el rescate para su liberación. El precio que le dieron a Yehudá por la entrega de a Yehudá, que era Judas, por el precio de Mashiach, fue de 30 monedas de plata. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 26, verso 15 y Mateo 27, verso 9? Capítulo 22, verso 1. Recuerda que si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas esta porción con tus seres queridos. Se te ama, no lo olvides. Capítulo 22, verso 1 dice, si alguno roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por el toro y 4 ovejas por la oveja. Misajín, mishaverín, esta indemnización solo se aplica sobre este tipo de animales, ¿sí? Para que no vayan a pensar en todo el ganado. Capítulo 22, verso 2. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Aquí, Misajín, esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes el derecho de adelantarte a él y no serás considerado un asesino en el caso de que se muera. Recuerda que todo es en defensa propia. Capítulo 22, verso 3 dice, pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe de hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por él el valor de su robo. ¿Sí? Él se puede quedar contigo hasta que te pague el último centavo. En este caso, Misajín, la palabra sol no se interpreta por los rabinos de manera literal. Ponga atención. Rashi sigue la interpretación del Midrash y que según lo cual el sol es símbolo de la Shalom, Misajín. El Talmud también dice que, sin embargo, dice que el sol simboliza la claridad y seguridad. Así que tú ya te estás dando cuenta a quién vas a quitarle la vida, si pretendías quitarle la vida. Y allí sí ya puedes ser culpable, porque ya no es de noche, ya no hay excusa de que no sabías quién era. Ahí ya estás mirando a la persona. Hay todavía un tiempo para que dialogues con esta persona. Y el Todopoderoso puede llegar a que se arrepiente esa persona de causarte daño. ¿Sí? En la noche, en la oscuridad, es diferente. También el Targum de Onkelos tradujo el texto de esta manera. Dice, si los ojos de los testigos caen en él, es decir, Misajín, si antes había sido advertido de no matar en el caso de ser sorprendido en su robo, si una persona se arrepiente de su pecado, tendrá que hacer restitución por el daño cometido, como está en Lucas 19, versos 8 y 9, cuando dice, y Sakai, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo restituiré cuadruplicado. Y Mashiach le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham.
Sakai Misajín estaba dispuesto a restituir más allá de lo justo de lo estipulado en la Torá. Es una evidencia clara de Teshuvah, de arrepentimiento. Y por esto la salvación, que es Yeshua, llegó a su casa. Si no hay una disposición, Misajín, entre usted conmigo o yo con usted, de restitución por el daño causado, ya con nuestro prójimo, no ha habido una Teshuvah verdadera. Y Yeshua no ha venido a usted ni a mí. Así que medite en eso, meditemos. No hay una Teshuvah auténtica. Así, mi querido hermano y hermana, si antes de entregar tu vida a Elohim de Israel cometiste robos o daños físicos, estás obligado, obligada a restituirlos hasta donde te sea posible. Si no lo haces, tu arrepentimiento, tu teshuvah no es sincera. Y la Yeshua, que es Mashiach, la Ruach HaKodesh, no ha llegado a tu vida. Así que no nos engañemos. Capítulo 22, verso 7 dice, si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Misajín, la restitución es doble en este caso. Si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia, en otro caso solo se devuelve lo que fue hurtado. Capítulo 22, verso 8 dice, si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Misajín, aquí la palabra hebrea Elohim se traduce como jueces, al igual que en el verso siguiente. Los jueces han recibido la autoridad delegada para representar a Elohim en el juicio en la tierra. Capítulo 22, verso 10 dice, si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado, y muere o sufre daño, o es robado sin que nadie lo vea. Aquí Misajín, según Rashi, en este caso se trata de un guardián pagado. Capítulo 22, verso 14 dice, si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Aquí, Misajín, esto nos enseña que el que toma algo prestado es responsable de restituir todo daño causado a lo prestado. Entonces, si a usted le prestan algo, ya sabe cómo conducirse, cómo actuar si lo prestado es dañado. O viceversa. Usted puede llevar el texto aquí en Shemo 22. Capítulo 22, verso 16 dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer. Pongan atención aquí. El precio de adquisición de una mujer virgen, una betulá, fue de 50 ciclos de plata, en Devarim 22:29, lo cual corresponde a 8 años de comida y ropa de una persona. 8 años, ¿eh? Para que vaya usted meditando. El precio de adquisición en hebreo es mojar, luego fue sustituido por la ketubá, contrato matrimonial. En el tiempo del segundo templo había mucha pobreza en la tierra de Israel y por lo tanto pocas personas tenían el dinero suficiente para poder pagar el precio de adquisición de una novia. Por esto se incluyó en la ketubá un compromiso de por pago por parte del novio, correspondiente a lo que antes había sido el mojar, el precio de adquisición.
Aquí, Misajín, según Ramban, este pago de adquisición se aplica en el caso de que el padre de la joven y ella misma estén de acuerdo en que ella se case con él. Por lo tanto, no se ve como una multa. Nadie puede casarse por obligación, que quede claro. Capítulo 22, verso 18 dice, no dejarás con vida a la hechicera. Pongan atención. Esto nos enseña, Misajín, que la Torá fue escrita en primer lugar a los jueces de Israel. Solo puede dictar sentencia un tribunal de 23 jueces. Este mandamiento, Misajín, se aplica tanto para hombres como para mujeres. La Torá, Misajín, habla de lo que es más común. En este caso es más común que una mujer sea hechicera que un hombre sea hechicero. Hay diferentes opiniones sobre qué tipo de pena de muerte se debe de aplicar en este caso. Algunos dicen que debe de ser por espada y otros dicen que debe de ser por lapidación. Así que de todos modos se le da muerte. Capítulo 22, verso 20 dice, el que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea Hashem, será destruido por completo. Aquí, Misajín, según Rashi, este mandamiento se aplica sobre 3 tipos de sacrificio a los ídolos, similares a los que se dan al Todopoderoso, que es de huello de animales, quema de incienso y ofrenda de libación. Hay que cuidar a esas personas si están haciendo estas cosas a un ídolo como si fuera al Todopoderoso. Eso es grave. Capítulo 22, verso 21 dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Misraín. Misajín, aquí no se refiere solamente al converso, puesto que los Bené Israel no fueron conversos en Misraín, sino al no Yehudí, residente en la tierra de Israel. Según Rashi, Misajín, extranjero en hebreo es ger, siempre significa uno que no nació en el país donde vive ahora, sino que vino de otro país para habitar allí. Según el Talmud Misajín, maltratar en hebreo es yana, significa en este caso injuria verbal. Y oprimir en hebreo es lahat, significa en este caso robo de los bienes. Hay alrededor de 40 casos donde la Torá habla del cuidado del extranjero. Así que hay que tener mucho cuidado con los primeros convertidos y con los que se van convirtiendo, porque él es declarado pobre, ¿sí? Pero cuando viene a pasar el desierto es un ger y después forma parte de Israel. Todo eso es una prueba y una lucha para los recién convertidos, para todo aquel que va dejando las religiones y viene a formar parte de Israel. Va a sufrir al principio, pero después es una gran delicia. Capítulo 22, verso 22 dice, a la viuda y al huérfano no afligiréis. A la viuda y al huérfano. Aquí Misajín Elohim de Israel tiene un corazón muy sensible a la necesidad de los débiles. Los extranjeros, las viudas y los huérfanos son objetos de su cuidado especial. Por esto hay leyes muy concretas para la protección de estas personas. Hay que tener mucho cuidado. No falta el respeto a estas personas. Capítulo 22, verso 25 dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él, no le cobrarás intereses. Así que si usted conoce a un hermano y una hermana en la Emonaj, que son miembros de Israel, que abrazan el Tanaj, y le pide prestado a usted y usted le presta, no le cobre intereses.
Sí puede hacer un papel de que usted le prestó, ¿sí? No le vaya a pasar lo que a mí me pasó. Yo no hice ningún papel y esta persona, disque hermano, se fue con el dinero y ni para atrás voltea. Así que hay que llevarlos en oración a todos aquellos que vienen y se aprovechan de los hermanos en la emunaj, ¿sí? Para que ellos vuelvan en Teshuvah y hagan restitución de lo robado, para que así la misericordia del Todopoderoso les alcance. Misajín, los acreedores emplean la fuerza para reclamar el dinero y suelen humillar a la prestamista o al prestamista. Ambas cosas están prohibidas, misajín, entre nosotros. Es más, podemos ir más allá de lo justo de la Torah y emplear la misericordia conforme a la Torah de Mashiach, que está escrito en Lucas, mire. En Lucas capítulo 6, verso 34 al 36 dice: si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Abba es Rahún, misericordioso. Amén. Así que dejemos todo en las manos del Abba. Recuerden que Él es el vengativo, Él es el que hace la venganza por nosotros, no nosotros mismos. Capítulo 22, verso 26 dice: si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Aquí está hablando del manto, porque Él lo va a ocupar para hacer la tefila. La oración. Según Rashi, se refiere a una prenda que se toma en el momento cuando el deudor no pueda pagar en el plazo estimulado. Sin embargo, Misajín, si se dio una garantía en el momento de dar el préstamo, el prestamista no está obligado a devolverla por la tarde, para que vaya teniendo una idea. Pero si estamos hablando del manto que se llama talín, no se necesita tomar esa prenda porque lo va a ocupar. Capítulo 22, verso 28 dice: no maldigas a Elohim, ni maldigas al príncipe de tu pueblo. Ponga atención, aquí la palabra Elohim de nuevo puede referirse tanto al Elohim como a los jueces que le representan en la sociedad, misajín. Capítulo 22, verso 29 dice: no demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia. ¿Sí? Ponga atención, no demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Pongan atención aquí. Esto significa que según Rashi Misajín que no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero vienen los bikurín, que viene siendo las primicias que se entregan en el templo. Luego viene la terumá, la porción elevada que se entrega al Cohen o al Roe, que está encargado de la Quejilam. Número 18-12. Después se entrega el maser. Este es el diezmo. El diezmo no se divide en tres partes. Perdón, aquí. Tikkun. Sí se divide, porque hay tres clases de maxerot. El diezmo se divide en tres partes. El primer diezmo, maser rishon. El segundo diezmo, maser sheni. Y el diezmo del pobre, maser ani. Misajín, primero se separa el maser rishon. Y este es entregado al levita, que en su vez entrega el diezmo del diezmo al Cohen.
¿sí? Aquí, ¿cómo sería? Bueno, vamos a suponer que hay varias quejiló, varias congregaciones, pero arriba de esas congregaciones está el que es llamado Cohen. El levita es el que se encarga de cada congregación. ¿Me explico? Pero para el pueblo, más a los feligreses que van o a los hermanos que se reúnen en esa congregación, para ellos va a ser Cohen, porque después de ese Cohen salen levitas de la misma congregación, ¿me explico? Y así va creciendo sucesivamente. Por eso hay quienes dicen, no, no hay reyes y Coanín en este tiempo. Entonces se han quedado limitados. Lo que no quieren es la responsabilidad, ¿sí? Pero nosotros somos reyes y Kohanim para la cabot del Abba, Yud Hei Bajei. Así que espéreme pronto la enseñanza de la Menoraj, porque hay muchos que dicen que no se debe de encender en estos días porque no hay Kohanim. Entonces tendremos pues a un Elohim mentiroso, hazme shalom, que no acontezca. ¿Sí? Él manda que la menorá debe de estar encendida todos los días, desde el anochecer hasta en la mañana. ¿Sí? Así que espere esa enseñanza de la menorá aquí en este mismo canal con un servidor. Amén. Capítulo 22, verso 30 dice, lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estarán con su madre y el octavo día me lo darás. Esto significa, misajín, que hay que llevarlo justamente el octavo día, sino a partir del octavo día en adelante. Vaikra 22:27. Capítulo 22, verso 31 dice, y seréis para mí hombres kadoshin. No comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como despedazada es trefa, forma femenina de tref, cuya raíz es taraf, que significa apresar, despedazar, herir. Trefa significa literalmente animal despedazado. Pero en la ley judía, el término implica todo animal limpio que haya sufrido una lección mortal, sea muerto o que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es kasher, no es apta para el consumo de un hombre kadosh. Para que vaya meditando. Capítulo 23, verso 1. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí, misajín, según el Targum, significa no aceptar un falso rumor. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha escuchado, porque puede ser un falso rumor, como está escrito en Proverbios 10:18. El que esparce calumnia es un necio. Capítulo 23, verso 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Misajín, de este verso hay muchas interpretaciones halágicas entre los jajamín de Israel para adaptarlo al sistema judicial. El Yehudim, entre otras cosas, se habla que hay que inclinar un veredicto para absolver un caso de pena capital basándose en la mayoría simple de un solo juez y para condenar basándose en una mayoría mínima de los jueces. Esta interpretación, misajín, o estas interpretaciones no están siguiendo el nivel pesha que es el simple, el nivel de interpretación. Aquí, misajín, según Rashi, el sentido literal del verso es el siguiente. No irás tras la mayoría para hacer mal y no responderás sobre un litigio
cediendo ante la mayoría para pervertir el juicio. Así que qué importante es, Misajín, no seguir a la mayoría a la hora de ser fiel al Todopoderoso. Cada uno tendrá que responder por su propia vida. Recuerden, cada uno comparecerá ante el tribunal de Mashiach. Capítulo 23, versos 4 y 5 dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Misajín, la Torah no permite que uno guarde rencor contra el enemigo. Esta es una manera práctica de mostrar amor al enemigo, como está en Proverbios 25:21, mire. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Misajín, la Torah enseña a amar al enemigo. En el tiempo del segundo templo había una corriente de enseñanza que permitía odiar al enemigo. Pero en Mateo 5:43, cuando Mashiach corrigió esto, esa corriente llevó a sus talmidín, discípulos, de vuelta a la enseñanza de la Torah. Mateo 5:44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Capítulo 23, verso 7, Misajín dice, aléjate de una palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Misajín, la entrega del Mashiach para ser ejecutado fue ilegal, contraria a la Torá. Todos sabían que él era inocente. A pesar de ello fue ejecutado. Si el Todopoderoso no absuelve el culpable, ¿cómo puede perdonar al pecador y no darle conforme a sus pecados? Bueno, la respuesta es que cuando se arrepiente, el Todopoderoso suple con el sacrificio de su Hijo que murió en su lugar para llevar su pena de muerte y salvarle eternamente. Sí, pero debe de hacer teshuvá, arrepentimiento. Capítulo 23, verso 12 dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día cesarás, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Es la misma del Shabbat, Misajín. Este es uno de los pocos textos que muestran que el Shabbat también fue creado para descansar y recuperar las fuerzas. El sentido principal del concepto Shabbat es el cese de actividades creativas y productivas. Capítulo 23, verso 13 dice, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Grave si eso. Si usted está invocando otros dioses, como si fuera el Boreolán, hay que tener mucho cuidado. No deben de salir de nuestros labios. Está prohibido mencionar el nombre de otros dioses, pero ¿no lo hace la misma Torá en muchas ocasiones? Bueno, esto nos enseña que está prohibido hacer mención de ellos con el fin de honrarlos, no para identificarlos. ¿Sí? Porque los meses romanos y los días de la semana que se usan en el mundo han sido dedicados a diferentes deidades paganas con el fin de que los hombres oren a esos dioses o los honren al mencionarlos constantemente. Así que hay que tener mucho cuidado. Capítulo 23, verso 14 dice,
3 veces al año me celebraréis fiesta. Para aquellos que dicen, son fiestas de los judíos, estás judaizando. Pues ponga atención quién da la orden aquí. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Estas 3 fiestas, misajín, están íntimamente conectadas con el ciclo agrícola que hay en la tierra de Israel. La Moed de Pesaj está conectada con la cosecha de la cebada. La Moed de Shavuot está conectada con la cosecha del trigo. Y la Moed de Sukkot está conectada con la recolección de las frutas. Estas 3 fiestas son obligatorias para cuando venga la nueva Jerusalén a Israel. Es obligatorio que subamos en estas 3 peregrinaciones. En estas 3 Moadim de Yud Hei Bajei. Estas 3 Moadim son de profecía. También quiero recordarle que vaya y escuche la parashá de Mishpatim en el Kadosh Ohar. Tuvo 2 porciones. Una está más bien explicada que la otra, porque la otra tiene un nivel más alto y posiblemente algunos no la comprendan, ¿sí? Pero la otra está menos complicada. Ahorita no he tenido tiempo yo de darle lectura, si no estaría todavía más comprendida, porque ya le explicaría yo las cosas que yo logro comprender. Recuerden que la sabiduría no se adquiere total, una porción. Si Shlomo Hamelin, que era un jajam, no adquirió toda la sabiduría, continuad nosotros. Así que esforcémonos y que dependa del Boreolán quién recibe sabiduría y quién no. Amén. Pero no dejemos de provocarla. Capítulo 23, verso 16 dice, también la moed de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, la fiesta de la recolección al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Aquí, mis ajín, pongan mucha atención, las primicias, los primeros frutos, hace referencia a Shavuot. Esta fiesta tiene 3 nombres. Shavuot, la fiesta de las semanas, en relación con las 7 semanas que hay que contar desde Pesaj, se le llama el conteo del Omer. Esto está en Vayikra 23:15. Hakasir, esto significa la fiesta de la siega, en relación con los 2 panes de la primera cosecha de trigo que fueron llevados al templo. Esto está en Shemot 34:22, Vayikra 23:17. Y también Jajak Bikurin, que esta es la fiesta de las primicias. Porque a partir de Shavuot, Misajín, se podía entregar las primicias de las cosechas en el templo. Números 28-26. Misajín, la Torah enseña que la fiesta de recolección, que es Sukkot, en el 15 y 22 del séptimo mes, cae el final del año, no al principio. Esto nos enseña que el año no comienza con el primer día del séptimo mes, que es Yom Teruah. Así que la celebración de Rosh Hashanah, nuevo año, en esa fecha no concuerda con la enseñanza de la Torah. ¿Sí? Recuerden que es un nuevo comienzo, pero no es año nuevo, ¿ok? El año nuevo es en Avi, Nisan, cuando se abre la primera Moed, que es Pesa. Ese es el verdadero Rosh Hodesh, que está uno obligado también a descansar, como si fuera un Shabbat. Capítulo 23, verso 18, dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado,
ni la grosura de mi fiesta quedará hasta en la mañana. Pongan atención aquí. La expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el Humash, el Pentateuco, aquí en Éxodo 34:25. El único sacrificio que es llamado mi sacrificio es el de Pesaj. Esto nos conecta con la muerte del Cordero de Elohim de una manera especial. El Boreolán llama la muerte de Mashiach mi sacrificio. Capítulo 23, verso 19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Hashem tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Pongan atención aquí, misajín. En hebreo aquí, en hebreo está escrito que es Reshit Bikurim en Amatha, que significa lo mejor de las primicias de tu tierra. La palabra Reshit es la primera que aparece en la Torá, con un prefijo que es Bereshit. Reshit significa principio, comienzo, primicia, lo mejor. Y viene de la raíz Rosh, que significa cabeza, cima, esquina, comienzo, jefe, tropa, ramal. Esta es la cuarta vez, misajín, que la palabra Reshit aparece en las escrituras. Hace referencia al Mashiach. La palabra primicias, también hace referencia a la resurrección e introducción del Mashiach en el ministerio de los Hashamaín, en el orden de Melquisedec. Él fue el primero en ser resucitado. Aquí dice que hay que llevar lo mejor de las primicias a la casa de Adonai. Esto se cumplió cuando el Mashiach fue introducido en el Mishkan celestial, después de ser alzado en las nubes. Amén. Capítulo 23, verso 20, misajín. He aquí yo enviaré un malaj delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Pongan atención. Aquí, misajín, según los Morin Yehudin, este malaj se llama Metatrón. ¿Eh? Este Metatrón en la Kabbalah, en el Zohar, es Enoch, que viene de la palabra antigua Metator, que designaba a un ministro y que iba delante del rey. Ese rey es el Mashiach, ¿sí? Para que tengan en cuenta esto. Capítulo 23, verso 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Entonces, ¿a quién se refiere? Al Mashiach. No es Metatrón, sino que es el Mashiach. Es el que tiene el nombre de Yud Hei Bahei. En este malaj está el nombre de Yud Hei Bahei. Ese es Mashiach. Capítulo 23, verso 25. Mas serviréis a Hashem vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Por eso le digo, mi amado, mi amada, ¿en quién tiene puesta su emunaj? ¿A quién le está rindiendo homenaje? ¿A lo material o al Boreolán? Porque mire, si usted pone la emunaj puesta en él, si usted tiene la emunaj en el Boreolán, él le bendecirá su pan y su agua, y quitará de usted toda enfermedad. Misajín, la salud es parte de los beneficios del pacto entre el Boreolán e Israel. Usted es Israel, así que guarde el pacto. En el pacto hay una provisión divina para la sanidad de toda enfermedad. Así que guardemos el pacto de Yud Hei Bahei. Capítulo 24, verso 4, Misajín. En la Parashá Mishpatim, con ustedes Elaj Yohanan. Y Moshe escribió todas las palabras de Hashem. Pongan atención.
Aquí dice que Moshe escribió todas las palabras de Adonai. Esto implica, Misajín, que no dejó de escribir ni una palabra que Adonai había dicho. Este texto desafía la tradición farisea que enseña que Moshe recibió dos tipos de Torah en el Sinaí, la escrita y la oral. ¿Sí? Pero la oral sí existe, porque la Torah escrita es el Mashiach y la Torah oral es Israel, usted y yo. Recuerden que usted y yo miramos el texto, ¿verdad que sí? Pero después viene la palabra oral, la interpretación. Capítulo 24, verso 5 dice, y envió jóvenes de los Bené Israel, que ofrecieron ofrendas de ascensión y sacrificaron ovillos como ofrendas de Shalom a Shen. Estos Kohanim fueron los primogénitos de todas las tribus de Israel, Misajín. Entonces, aquí en el 24:8 dice, entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Misajín, los Morín Yehudim enseñan que Israel entró en el pacto mediante tres cosas. Brit Milá, la inmersión en aguas y el rociamiento de la sangre. ¿Sí? Estos tres requisitos también fueron necesarios para que los gentiles, usted y yo, pudiéramos convertirnos en prosélitos durante el tiempo del segundo templo. Hoy en día no se puede hacer más que los dos primeros, Misajín. Por falta de templo, en una conversión Yehudí, hoy en día hay solo una bendición rabínica después de la inmersión. El converso también tendrá que dar una ofrenda, una sedaká. ¿Usted ya dio su sedaká? Misajín, en la conversión mesiánica, el gentil tendrá que pasar por los mismos tres pasos. El Brit Milá del corazón, el Brit Milá del prepucio, la inmersión que es la tevilá, ¿sí? Y el rozamiento de la sangre es la invocación del Mashiach, su Adón, porque allí va a recibir la Ruach HaKodesh que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si usted no ha hecho estas tres cosas, hágamelo saber para ver en qué podemos ayudarle. Primero tiene que hacer una teshuvá, una purificación conciencia y corporal, de comenzar a comer comida kasher, dejar de comer puerco y camarones y otros alimentos, porque posiblemente usted está comiendo hasta ratas y no es bueno para su salud, porque necesita limpiar la vasija donde va a depositar la Ruach HaKodesh, el Boreolam. Así que si no sabe cómo, pregúnteme o pregúntele a su Roe, a su Morén. No le pregunte a su pastor cristiano porque él está muy contaminado si no se ha limpiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sigue pensando que es un gentil. Él piensa que él es el pueblo de Elohim y está bien si se hace para este lado, abrazar la Torá, los mandamientos de Yud Hei Bahei. Si no, de lo contrario, la palabra es muy clara. Él viene por un remanente y ese remanente es un remanente que obedece los mandamientos de Yud Hei Bahei. Y si usted va y le pregunta a su pastor que si celebra las fiestas de Yud Hei Bahei, o como ellos le conocen, Jehová, si se las dice y se las sabe, qué bueno. Pero se imagina que si ni siquiera se sabe cuáles son las fiestas que hay que celebrar anualmente, pues está frito. Y usted con él. Así que si usted escuchó este mensaje, por favor compártalo. No se queden con la duda y no se enoje conmigo. Mejor llévelo a su conciencia, rumielo, medítelo y luego pida consejos si usted quiere salir de ahí.
porque Él no viene por una iglesia dominguera y reggaetonera. Él viene por un remanente que guarda sus mismos, que abraza todo el Taná y que no está diciendo esto sí y esto no, esto sí y esto no. Porque la palabra de Yud Hei Bahei no es un buffet. La palabra de Yud Hei Bahei es una, para usted y para mí. Y es para que usted camine por ella. Porque ahí es donde usted va a encontrar la salvación, la Yeshua y la vida eterna. Amén. Vamos a darle la dictación de los preceptos que tocan en esta parasha. Misajín, en esta parasha están los preceptos, mandamientos desde el 42 al 94 de los 613 preceptos. La ley sobre el siervo hebreo, que lo miramos en Shemó 21.2. Precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea. Esto está en Shemó 21.8. Precepto de redimir a la sierva hebrea. Esto está en Shemó 21.8. Prohibición de vender a una sierva hebrea. Esto está en Shemó 21.8. Prohibición de disminuir o rehusar dar a la esposa lo que le corresponde, alimento, ropa y relaciones íntimas. Esto está en Shemó 21.9. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. Shemó 21.12. Prohibición de golpear al padre o a la madre. Esto está en Shemó 21.1 al 5. Leyes sobre multas. Shemó 21.18. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Shemó 21.20. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales. Shemó 21.28. Prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento. Shemó 21.28. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso. Éxodo 21.33. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago o de pena capital. Éxodo 21:37. Precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Shemó 22:5. Obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Shemó 22:6. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado. Shemó 22:7. Obligación de la Corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. Shemó 22:9. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. Shemó 22:10. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. Éxodo 22:14. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Éxodo 22:16. Prohibición de dejar vivir a una hechicera. Éxodo 22:18. Prohibición de dejar a un converso, prosélito, con palabras. Esto está en Shemó 22:21. Prohibición de perjudicar a un converso en cuestiones monetarias o de propiedad. Shemó 22:21. Prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. Shemó 22:22. Precepto de prestar a un pobre. Éxodo 22:25. Prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Shemó 22:25. Prohibición de asistir a un individuo que presta a uno que pide prestado con intereses para que se efectúe el préstamo entre ellos. Shemó 22:25. Prohibición de maldecir a un juez. Shemó 22:28. Prohibición de maldecir el nombre de Elohim. Shemó 22:28. Prohibición de maldecir a un gobernante. Shemó 22:28.
Prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto. Shemó 22:29. Prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. Shemó 22:31. Prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Shemó 23:1. Prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca. Shemó 23:1. Prohibición de seguir el veredicto de la mayoría de jueces en un caso capital, basándose en mayoría de un solo juez. Shemó 23:2. Prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. Shemó 23:2. Precepto de seguir a la mayoría en decisiones legales. Shemó 23:2. Prohibición de tener piedad en un pobre cuando se halla en litigio. Shemó 23:3. Precepto de descargar la carga de animal de otra persona. Shemó 23:5. Prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad. Éxodo 23:6. Prohibición de decidir un caso capital por probabilidad. Shemó 23:7. También prohibición para un juez de aceptar soborno. Shemó 23:8. Precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel en el séptimo año y declarar sin dueño todo lo que crezca en ella. Shemó 23:11. Precepto de descansar en el Shabbat. Shemó 23:12. Prohibición de jurar en nombre de un ídolo. Shemó 23:13. Prohibición de incitar a un judío a la idolatría. Shemó 23:13. Precepto de celebrar las Moadín, festividades, Ayut Hei Bajei, Shemó 23:14. Prohibición de sacrificar la ofrenda de Pesach cuando todavía hay Hametz en la casa. Shemó 23:18. Prohibición de dejar los emurín, partes designadas de la ofrenda de Pesaj, hasta la mañana siguiente. Shemó 23:18. Precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al templo. Shemó 23:19. Prohibición de cocinar carne junto con leche. Éxodo 23:19. Prohibición de hacer un pacto con las 7 naciones nativas de Canaán, o con idolatría, o con los idólatras. Shemó 23:32. Prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel. Shemó 23:33. Ahí quedaron los preceptos de esta porción, Misajín, de la Parashá Mishpatín. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adonai, donador de la Torah. Misajín, aquí quedó la Parashá Mishpatín. No olvide suscribirse, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. No olvide también buscar la porción del Kadosh Ohar para complementar esta porción. También la porción de la enseñanza de la Menoraj. Y no olvide la reflexión de esta Parashá Mishpatín en este mismo canal de Laj Yohanan. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.